¿Quién no las ha utilizado alguna vez? Son una herramienta muy práctica de limpieza, fáciles de usar, suaves y huelen muy bien. Sirven para la higiene íntima, para desmaquillarse, incluso para la limpieza de objetos cotidianos. Suelen estar en el cuarto de baño, y pocas son las casas que no tienen un paquete a mano para disponer de ellas cuando se necesita. Pero, ¿qué sucede cuando las tiramos por donde no deben tirarse? Que les pregunten a estos hombres, que desde mayo de 2017 llevan sacadas más de 5.000 toneladas de este producto indestructible de las entrañas valencianas. Unas obras y trabajos que han costado a la administración pública más de 8 millones de euros. Un dinero que podría haberse evitado si no utilizásemos el inodoro como una papelera. Soy Antonio Llopis, ingeniero industrial, jefe del servicio del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Valencia. Hemos tenido que plantar cara al atasco del colector norte con todos aquellos medios que nos ha sido posible y con todo el esfuerzo que hemos podido realizar para poderlo minimizar y evitar que hubiera daños medioambientales en nuestro entorno. Las toallitas higiénicas tienen unos efectos nocivos que podemos clasificar en dos tipos. Por un lado, tienen el efecto económico del coste de su retirada de los alcantarillados y por otro lado, tienen unos efectos medioambientales que resultan dañinos para el medio. Estos efectos medioambientales se deben a dos circunstancias. Una de ellas es a la propia configuración de las toallitas, que son unas redes de fibras de plástico muy duraderas que cuando llegan al medio acuático, si son vertidas al medio acuático, tienen una durabilidad de años. Esta durabilidad hace que las toallitas sean ingeridas por algunos animales, como pueden ser atunes, tortugas marinas, delfines, etc. Les provocan retenciones intestinales y pueden llegar a causarles la muerte. Debido a esto, se está generando una agresión al medio y a los ecosistemas
y llegan a provocar desequilibrios en algunos ecosistemas acuáticos. Por otro lado, tenemos el problema de las retenciones de las toallitas en los sistemas de alcantarillado. Las toallitas se retienen muy fácilmente y hay que tener en cuenta que la mayoría de los alcantarillados son sistemas unitarios, que se llaman. Esto significa que las aguas residuales se conducen a depuradora a través del mismo conducto que conduce en tiempo de lluvia las aguas pluviales. Las aguas pluviales, cuando empieza a llover, empiezan a conducirse a través de la red, son conducidas a depuradora y llega un momento en que se alcanza un grado de dilución de las aguas negras que permite que estas aguas mezcladas, ya con pluviales, puedan ser dirigidas directamente al medio natural, a un medio receptor. ¿Qué pasa cuando tenemos toallitas dentro de un alcantarillado? Si empiezan a retenerse, empiezan a retener las aguas residuales y en tiempo seco llegan a formar unas presas con un contenido en aguas residuales bastante elevado. Estas aguas residuales pueden continuar yendo hasta la depuradora si no llegan a saturar el conducto, y en el momento de llegar la primera lluvia, el desbordamiento que se produce no es de un agua diluida, o diluida de entre agua residual y agua pluvial que puede ser asumida por el medio, sino que son directamente aguas residuales contaminadas las que pueden llegar al medio. Esto es lo que debemos evitar en todo momento los gestores de los alcantarillados. En Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en las Islas Baleares, en Nerja, en diversos puntos de la geografía española se han detectado también problemas de retención y es algo que no es exclusivo de aquí de Valencia. En el extranjero también, en muchas ciudades, tuvimos también noticias en Londres que se había producido un tapón colosal de grasa, toallitas y residuos sólidos en el alcantarillado que llegaron a provocar una retención también importante. Distrito de Whitechapel, un barrio multicultural situado al este de Londres. Aquí, hace 130 años, un monstruo merodeaba y aterrorizaba a los habitantes del distrito mediante una serie de crueles asesinatos que conmocionaron al país y al mundo entero. Nunca lo llegaron a detener, pero lo bautizaron como Jack. Jack el Destripador. En 2014, otro tipo de monstruo se instaló en el barrio de Whitechapel, pero esta vez bajo sus calles. Los ingleses, haciendo gala de su sentido del humor, le llamaron el Fatberg. ¿Y qué es un Fatberg? Para saber más acerca de lo que es un Fatberg, hemos hablado con Andy Brearley, director de Thames Water, la compañía de aguas británica con sede en Londres. Thames Water da servicio a más de 15 millones de clientes y fue la que le plantó cara al Fatberg. What is a fatberg? The fatberg, the largest ever fatberg in the world was the Whitechapel Fatberg on Whitechapel Road in East London. And that fatberg was located in a pipe 1.75 metres in height and 250 metres long and weighed about 130 tonnes. So a fatberg essentially is a mixture of oil, wipes, nappies, sanitary products, cotton buds, grease, all the things that people should not put down toilets, sinks and wash hand basins. It weighs 130 tons, it's more than 250 metres long, and it's blocking one of the biggest sewers in London. Fatberg. Chris Caswell detect toxic gas down in a sewer.
only access to the Fatberg, but right now it's too deep in sewage for anyone to pass. Pressure hoses can't be used because the brickwork is damaged. And this is a piece of the Fatberg, a compacted mass of oil, fat and grease. Obviously the largest ever fatberg we've ever seen in London. And this is very memorable because it went so viral across the world. We had over 1 billion people read the story. We had over 373 million interactions on Twitter through social media. And we actually ended up with a piece of the Fatberg in the British Museum. So it was a whole media sensation of interaction and viral domination. I think the sheer scale of it was pretty. We've seen Fatbergs in the past. We see them forming each day and every week. We have teams looking for Fatbergs so that we can proactively interact and eradicate them. I think that the fact that this has got to such a size in such a short space of time is pretty alarming, and it shows the cultural shift and the diversity shift that we're facing now, not only in the UK but the rest of the world. The Fatberg's in East London, Whitechapel Road, which is the main road, and this road is covered all the way with restaurants and fast food outlets, and it's quite a high dense area within London. So 250 metres long, 1.750 metres high, 130 tonnes, light concrete, absolutely solid. So we used ultra high pressure water jetting equipment. We used, and then in the end we had to traverse the sewer with confined space. So we were wearing breathing apparatus and gas bottles, and we were traversing in the sewer and chipping away, hacking away for 9 weeks of time. It took us to remove the Fatberg. Very big effort, light concrete. Once we'd broken the Fatberg down, we were able to solidify and wash that back, and then vacuum up the fat, oil and the grease into tankers. The Fatberg, made out of oil, fat, nappies, wipes, sanitary products and condoms, was longer than 2 football pitches. Fatbergs are becoming more prevalent, they are more of a concern, and as I said earlier in the interview, it represents the way of how we live today as a modern society. So it is something that we're going to have to tackle, and something that we're going to have to educate our next generations in the future. Yeah. Parece que en Londres están orgullosos de su Fatberg. ¿Y en Valencia? ¿Qué sabe el ciudadano valenciano acerca de un descomunal atasco en uno de los colectores a causa del mal uso de las toallitas? Bueno, he leído que tenemos el dudoso honor en la ciudad de Valencia de tener, no sé si es verdad, si es una exageración, pero he leído que es el tapón de toallitas más grande del mundo, que creo que mide 1 kilómetro, que va desde la ciudad de las artes y las ciencias hasta Nazaret, y que está compuesto pues, por toallitas, grasas, tampones, compresas, todo tipo de plásticos de uso higiénico que acaban tirándose por el váter en lugar de por la basura orgánica. No sé cuántas toneladas dijeron que había aquí en Valencia mismo de toallitas desechables que embozaban. He oído que ha habido un atasco en el colector de Valencia por culpa de las toallitas. He visto carteles en las paradas de bus. Oí algo de que había habido un problema en las alcantarillas, en los desagües, con el tema de los bastoncillos, las toallitas y todo esto que se había hecho como una especie de pelota y que había un atasco brutal. Colapsan muchas cañerías y lo que hacen es que se adhieren a cualquier materia como una simple piedra, se adhiere una toallita, luego otra,
y pueden pasar meses y no se degrada y siempre está ahí hasta que al final colapsa todo lo que es el desagüe y aquí empiezan los tapones. Y claro, esto durante años y años y años, con la sección que tenemos en un colector como este, pues es una brutalidad. Hay kilómetros de toallitas ahí. Tuve un episodio que se me embozó el baño y me tocó llamar al fontanero y desde entonces soy consciente de que no las tengo que tirar al baño. La ciudad de Valencia tiene una población de más de 790.000 habitantes. Todos ellos usan el inodoro a diario. Imagina qué puede pasar si todos los días se tiran objetos como discos desmaquillantes, compresas, preservativos, tampones, bastoncitos, cuchillas, toallitas. No sé, yo había oído eso de caimanes en las alcantarillas, pero en este caso tiene que ser algo igual o peor, ¿no? Llegar allí y encontrarte a lo mejor un tapón de una masa de algo ahí extraño. ¿Una masa de algo extraño? No, amigo. Lo que hay ahí abajo es algo que todos conocemos y usamos a diario. Pues después de utilizarlas las suelo tirar a la papelera. Aunque alguna vez lo haya tirado al baño, pero hace ya tiempo cuando eso. Aproximadamente se pueden sacar diariamente unas 8 o 10 toneladas de toallitas. Diario. Para que nos hagamos una idea, este sería el tamaño del atasco sucedido en Londres. Si lo comparamos con Valencia, parece que Valencia lo supera por unas cuantas toneladas de más. Son las 6 de la mañana. Amanece en la capital del Turia. En un par de horas, la red de alcantarillados de la ciudad estará funcionando a pleno rendimiento. Su objetivo, recoger y transportar mediante la red de saneamiento todas las aguas residuales que generan los valencianos desde sus casas y llevarlas hasta las depuradoras. Suele ser por las mañanas cuando se registran los picos más altos de consumo de agua. Nos duchamos, ponemos lavadoras, cocinamos, regamos, limpiamos. La red de saneamiento es un proceso que no se nota cuando funciona correctamente. Pero ¿qué pasa cuando no lo hace como debería? Valencia tiene una peculiaridad. Es plana, lo que es todo un reto para el entramado de tuberías y colectores de la ciudad, ya que al no haber pendiente, corre el riesgo de que todo aquello que viaja a través de las tuberías quede sedimentado en ellas. Si hay una persona que pueda explicarnos el ciclo de las aguas valencianas, es Jesús Ceniceros, ingeniero al cargo de las actuaciones realizadas en el gran atasco del colector norte. Mi nombre es Jesús Ceniceros Rosalén, soy ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Mi cargo dentro del Ayuntamiento de Valencia, del Servicio del Ciclo Integral del Agua, es el ingeniero de saneamiento y he ejercido como director de las actuaciones de desobstrucción del colector norte. Las actuaciones están realizadas en uno de los dos principales colectores de la ciudad. El colector norte, como su nombre indica, drena todas las aguas de la parte norte de la ciudad, de los barrios situados al norte del antiguo cauce del río Turia y además lo que es el centro histórico y el ensanche. El colector norte, una gran cloaca bajo las calles de Valencia, que atraviesa la ciudad drenando una superficie de 2.700 hectáreas y dando servicio a más de 460.000 habitantes. En la mitad de su recorrido, las aguas negras discurren por debajo de las aguas pluviales, que desembocan en el tramo final del antiguo cauce del río Turia. Las aguas negras siguen su camino hasta la depuradora de Pinedo. El colector norte recoge las aguas residuales de las zonas de Benicalap, Extramuros, El Ensanche, Ciutat Vella, Benimaclet, Algirós, El Grau y poblados marítimos. Más del 59% de la población depende de un buen funcionamiento de este colector.
realmente estaríamos hablando del colector principal de Valencia. En febrero de 2017, tras una inspección rutinaria de la contrata de saneamiento Acciona Agua, saltan todas las alarmas. Descubren que hay un alivio de aguas residuales al antiguo cauce del río Turia. Este alivio solo se debería de producir cuando hay unas precipitaciones intensas, es decir, era una señal de que algo extraño estaba pasando y que algo no estaba funcionando bien. Salida de aguas pluviales del colector norte. Hace 2 años, casi no podía verse la salida. En este estado se encontraba la zona por donde se accedía a su inspección. A día de hoy, hay construida una rampa de acceso y el camino está despejado. Soy Carlos Espinosa, el jefe de servicio de Acciona Agua en Valencia. Somos los encargados del mantenimiento y explotación del sistema de alcantarillado de Valencia. Y en concreto durante estos 2 últimos años hemos tenido que hacer frente al problema de la obstrucción del colector norte de Valencia, fundamentalmente por gran cantidad de residuos como toallitas, etc. Pues el problema salta a la vista durante una inspección rutinaria. Tenemos una serie de equipos que realizan inspecciones en los colectores visitables y en una de estas inspecciones rutinarias se detectó que había un funcionamiento anómalo en un tramo del colector. Acciona Agua está presente desde el primer momento, puesto que somos los primeros que detectamos el problema y somos los que nos encargamos de hacer unas primeras valoraciones del posible alcance del problema. Realmente durante los primeros días se creía que podía ser una obstrucción de un colector secundario que entronca con el colector norte y poco a poco fuimos viendo que el problema era de unas dimensiones considerables. Pues yo no tengo constancia de que haya un atasco de ese calibre y durante una longitud, o a lo largo de una longitud tan grande, porque estamos hablando de que en mayor o menor medida está afectada una longitud de unos 2 kilómetros de colector. Entonces, realmente con zonas que estaban saturadas al 100% prácticamente, con lo cual yo sinceramente no conozco un caso similar. Probablemente los haya, pero no los conozco. Mi nombre es Ricardo Alberola, soy encargado general de Acciona Agua para la contrata de saneamiento de Valencia. Cuando nos comunicaron el problema, estuvimos viendo todas las opciones para poder atajar el problema del colector, ya que lo que era el atasco era en unas condiciones que no se podía trabajar, entonces tuvimos que hacer unos desvíos del colector de las acequias, ¿vale?, para que no pasara el agua, intentar que pasara, minimizar el agua en esas zonas. Estuvimos haciendo unas compuertas, unos bypasses de agua para intentar dejar seco el colector, pero por el volumen de agua que tenía la ciudad de Valencia, resulta que eso se vio un poco mermado, no pudimos hacer todo lo que quisimos, entonces nos tocó trabajar, como el que dice, las condiciones en las que estaba. Esto no es una escena de una película de terror. Es el colector norte, en una de las primeras inspecciones que se hicieron para valorar el alcance del problema.
Las toallitas atascadas bajo este suelo rebosaban por las ventanas inferiores, mezclándose con las aguas pluviales que a su vez estaban vertiéndose en el antiguo cauce del río Turia. Sí, el problema se hacía evidente ya desde el arquetón del principio del tramo 1 del colector, que es donde hay una galería de aguas residuales que empieza a discurrir por debajo de la de pluviales. Eso es en el tramo de Monte Olivete que llamamos, y llega hasta el punto en el que el colector cruza por debajo de la autovía del Saler. Estamos hablando de, lo dicho, aproximadamente unos 2 kilómetros de longitud. Vale, estamos en el colector norte. Esta es la salida del aliviadero que va al viejo cauce del río. Vale, por aquí, cuando se colapsa el colector de negras, todas las negras salen por aquí y se van a lo que es el río. El antiguo cauce del río Turia es hoy una zona destinada a la ciudadanía, llena de parques, jardines y donde está construida la gran ciudad de las artes y las ciencias. En el último tramo del antiguo cauce hay un pequeño ecosistema donde fauna y flora se mezclan con el paisaje urbano. Aquí, y debido al atasco, se estaban vertiendo ocasionalmente las temidas aguas negras. Las aguas negras son el conjunto de aguas que tiran las fincas, tanto del váter como lavadoras, lavavajillas, todo eso. Se inician las primeras labores de inspección con objeto de intentar determinar dónde estaba el problema. En principio pensábamos que era un problema localizado y que con una actuación puntual podríamos haberlo solucionado. Este colector tiene una tipología muy peculiar. Hay un tramo que lleva las aguas residuales y que en el punto en el que confluyen varios colectores de aguas residuales empieza a discurrir por debajo de una galería que está destinada para aguas pluviales. El funcionamiento normal es que las aguas residuales discurran por las conducciones inferiores y que el tramo de aguas pluviales, que es el superior, esté en seco, salvo que llueva considerablemente. Está hecho para eso. Y efectivamente el tramo en el que se presentaban los problemas es el que peor características tenía para actuar. Lo que sucedió es que, como consecuencia de la obstrucción de ese tramo de aguas residuales, estas aguas no podían discurrir en condiciones normales y empezaron a ocupar la galería superior de aguas pluviales por unas ventanas de comunicación que están hechas para que empiece a funcionar cuando hay cantidad de agua de lluvia suficiente, con lo cual, bueno, pues empezamos a correr el riesgo de que se produjera un vertido de aguas residuales al cauce del río Turia, que hubiera sido un problema bastante considerable. El colector norte está en zona urbana. No disponía de muchos accesos, por lo que no era fácilmente inspeccionable. Para acceder a la zona de las aguas residuales hay que ir por dentro del colector de aguas pluviales. Al estar comunicados, estamos hablando de un espacio confinado. Espacio confinado es aquel sitio donde tienes una dificultad de acceso y tienes una dificultad de ventilación. Y en este caso con una generación de gases como se produce en las aguas residuales. Pues claro, nos encontramos con problemas de espacios, de tema de seguridad, las atmósferas peligrosas. Ahí dentro, la atmósfera es irrespirable. Un entorno nada fácil para los operarios que con sus equipos y máquinas trabajan a pico y pala para extraer toneladas de todo aquello que no debería estar ahí.
Hoy, por ejemplo, ha sido un día un poco complicado porque lo que eran los explosímetros iban marcando continuamente el nivel de sulfídrico muy elevado y teníamos que ir trabajando continuamente con los equipos autónomos, que siempre llevamos el equipo autónomo por si acaso, y también por si hubiese algún problema en el equipo autónomo llevamos una máscara de escape, que esto unos 10 o 12 minutos tendríamos que estar saliendo. Hay unos agujeros y vamos extrayendo los lodos, cargándolos en máquinas, en el dumper, y el dumper va saliendo fuera y luego lo va depositando sobre estos contenedores para que luego lo carguen los camiones y se lo vayan llevando. Así es un día de trabajo luchando contra las toallitas. Las máquinas sacan toneladas de ellas. Estas se depositan en contenedores gigantes. Todos estos residuos acaban en Yushen, en un vertedero y planta de tratamiento. Ya llevamos así un año y pico y la verdad es que parece que no se termina nunca, porque el tapón es brutal, el tapón que tenemos aquí abajo. El atasco era de tal magnitud que se tuvieron que hacer nuevos accesos. Accesos que no solo iban a servir para la inspección, sino que se utilizarían para la limpieza del colector. Por lo tanto, tenían que ser unos accesos amplios, los llamados arquetones. Básicamente, un arquetón es un acceso que se abre por encima para que hombres y máquinas puedan acceder y proceder a la limpieza y extracción de todo aquello que atasca el colector. Pero también lo que se vio es que este tipo de actuación en la que teníamos que ir viendo dónde estaba el problema, cuál era el problema y cómo solucionarlo, solo se podía abordar de una forma interactiva y por tanto no había una solución definida. Los primeros meses fueron muy complicados. Los trabajos se tenían que hacer en unas condiciones muy penosas, de mucho riesgo, tomando una cantidad ingente de medidas de seguridad, y evidentemente eso pues no comprometía, pero sí que condicionaba mucho el rendimiento de los trabajos. Eran muy lentos, efectivos, pero muy lentos. Y aparte nos encontrábamos en una situación de riesgo medioambiental. Estábamos vertiendo aguas en una situación normal a un medio natural, como en este caso es el antiguo cauce del río Turia. Se fue contactando con distintas empresas para ver qué tipos de soluciones podíamos aportar a esta desobstrucción. Se tuvo que ir haciendo continuas pruebas y ajustando los procedimientos de trabajo, puesto que era una problemática que con estas características en concreto no nos habíamos encontrado hasta ahora. Se buscaron medios más potentes, se buscó un camión con impulsión de agua a presión a muy alta presión. Y se realizaron pruebas para ver su eficacia, no resultó óptimo. También se buscó un camión de alta aspiración.
Se realizaron determinadas limpiezas en determinados puntos, pero también se vio que tenía unas ciertas limitaciones. Tenía una limitación técnica y es que no podía limpiar los residuos que estaban debajo del agua porque necesitaba absorber aire, y luego pues también había un problema de movilidad, logístico, de carga y descarga de los residuos que iba acumulando, que dificultaban y aumentaban significativamente el coste de estos trabajos. Y entonces estuvimos buscando cuál sería la manera más eficaz y eficiente de trabajar. Para trabajar en un espacio confinado de esas características, se necesitaba personal acostumbrado a trabajar en ambientes agresivos, con dificultades de movimiento y de accesos. Era el turno de los buzos. Se decide contactar con una empresa especializada en este tipo de trabajos. Además, aportan la solución perfecta para el problema. Up and Down. Soy Miguel Espinosa, gerente de Up Down, y que es una de las empresas que participó en la limpieza del colector norte de Valencia. La primera vez que bajamos al colector fue alrededor de junio del 2017. Fue una situación bastante crítica por el estado en el que se encontraba el colector. Había mucha acumulación de toallitas y residuos en general de todo tipo. Con una alta concentración de gases tóxicos, era un ambiente muy corrosivo, y tuvimos que poner en marcha medidas específicas para poder trabajar en ese ambiente, ya que era una situación límite, como he dicho, en la cual o empezábamos a trabajar pronto o todo ese material iba a ser vertido al antiguo cauce del río Turia. Ellos estaban acostumbrados a trabajar con barcos, y entonces dijeron rápidamente: empleemos motores de barcos, que son motores que están acostumbrados a trabajar en estos ambientes húmedos. Se nos hizo la consulta de qué solución podríamos aportar. En base a esta consulta que nos hizo Acciona, pusimos en marcha nuestros pequeños conocimientos en espacios confinados y desarrollamos, junto con nuestro equipo de ingeniería, una maquinaria específica para poder trabajar en esas condiciones. Meterse ahí dentro para sacar las toallitas a palas es una tarea difícil. Había que meter un elemento que lo limpiara. Esta máquina consta de un motor de 35 caballos de potencia. Mediante una cuerda enganchada a una cuchara de arrastre, va limpiando y arrastrando los sedimentos hasta llevarlos a las ventanas. Una vez en las ventanas, las palas pueden extraer las toallitas. Una maquinaria que se diseñó desde cero, específicamente para estos procedimientos. Una solución que hasta la fecha es la que mejores resultados ha dado. Ahora mismo, hay 3 de estas máquinas arrastrando toneladas y toneladas de toallitas atascadas. Esta maquinaria, como he dicho, se desarrolló desde cero, la desarrollaron nuestros ingenieros y bueno, la hemos tenido que poner en funcionamiento y desarrollarla prácticamente a la vez que la estábamos utilizando. No había antecedentes con casos como este, en el que tuviésemos una maquinaria que pudiésemos comprar en una ferretería industrial. Se ha desarrollado desde cero y se ha puesto en marcha a la vez que la estábamos utilizando. Hemos tenido que desarrollar no solo la máquina, sino las técnicas para que sea un trabajo verdaderamente efectivo. Ese sistema ya fue el óptimo, el que hemos determinado que es el óptimo y el que se ha estado utilizando, el que se está utilizando ya hasta ahora. Y bueno, pues es de agradecer que
aunque tanto se habla de los políticos, pues en este caso hemos tenido la suerte de contar con una persona que nos ha apoyado y que ha sido consciente del problema y que ha sabido escuchar. En este proceso de limpieza nos hemos encontrado absolutamente de todo y posiblemente tiene que ver pues, con esa sensación de ojos que no ven, corazón que no siente, y que, como digo, cuando se tira la cadena, mientras trague, todo lo demás parece que no nos preocupa. Así es, una frase que lo resume todo. Mientras trague, todo lo demás ya no nos preocupa. Y sin embargo, para la ciudad, pues el coste solo de la incidencia del colector norte pone de manifiesto la necesidad de que seamos muy conscientes de lo que hay en el subsuelo y concretamente lo que hace referencia al saneamiento. Soy ocasionalmente usuario de toallitas. Bueno, ocasionalmente, porque aquí en una peluquería se gastan más bien pocas, pero desde hace algún tiempo, digamos que ahora gasto un poco más porque son muy prácticas para limpiar. Bien, yo creo que lo más llamativo viene precisamente de ese fenómeno nuevo que es el uso de toallitas higiénicas, que obviamente es una parte muy importante del problema, pero forma parte de un problema más amplio, que es el hábito, a lo mejor por desconocimiento por parte de los usuarios, de los ciudadanos, del inodoro como papelera o como lugar al tirar todo tipo de residuos. Pues las desecho, las tiro a la basura normal. Pues las tiramos a la papelera. Tenemos una papelera en el cuarto de baño y las tiramos allí. Yo las tiro a la papelera, pero porque también me es lo más práctico y porque luego supe que no se deben de tirar por el baño. Estamos hablando de toallitas, de bastoncitos higiénicos, de preservativos, de cosas insospechadas que lanzamos al inodoro, desconociendo el efecto que eso tiene sobre una infraestructura vital para todas las ciudades y, en caso de Valencia, aún más, en la medida que Valencia es una ciudad muy llana, donde el sistema de saneamiento además tiene unos condicionantes que lo hacen más sensible incluso a este tipo de hábitos. Las incidencias en el sistema de saneamiento de la ciudad han sido múltiples y todas, digamos, importantes. Ha cobrado especial relevancia el hecho de que uno de los principales colectores de la ciudad, el colector norte, pues descubrimos hace un par de años una auténtica situación de colapso, de obturación casi total del colector de fecales, que además tenía unas consecuencias muy graves para un ámbito concreto de la ciudad, en la desembocadura del antiguo cauce del río Turia. Sí que oí una hace un tiempo, pero si ha vuelto a pasar yo no me he enterado. No, no era conocedora de eso. Y que a día de hoy pues, no está del todo solucionado, evidentemente lo cogimos a tiempo, pero ya ha supuesto un coste para las arcas municipales enorme, que al final de todo el proceso estará cerca de los 10 millones de euros. Ha supuesto que hasta el día de hoy hayamos retirado alrededor de 5.000 toneladas de residuos mezclados con toallitas y con todos esos objetos indeseados en el saneamiento público y, por supuesto, va a suponer en el futuro una importante inversión para acondicionar el sistema de saneamiento a esta nueva realidad. El bastoncillo es de plástico y es plástico duro, nunca lo hemos tirado. Ni bastoncillos de las orejas, ni tampones, ni compresas, básicamente porque tampones y compresas no uso.
pero tampoco los de mi pareja acaban en el váter. Ni condones, ni nada por el estilo. Alguna vez, pero contadas veces. Hace unos años pues venimos promoviendo campañas de concienciación ciudadana para corregir lo que es un mal uso de un hábito nuevo, pero también para poner de manifiesto la importancia que tiene para toda la ciudadanía la red de saneamiento. La gente tirará toallitas, tirará bastoncillos porque a lo mejor no tiene el concepto de imaginarse lo que puede llegar a ser y el problema tan grande que puede llevar hacer algo así, ¿no? Un gesto que no tiene importancia, que es tirar un bastoncillo al váter, o tirar una toallita, o tirarlo a la papelera. Es como, no importa. Si no se ataja el vertido de toallitas, palillos, compresas, etc. al baño, pues eso se va a volver a repetir con el coste importante que tenemos. Se han hecho campañas de concienciación por parte de la concejalía. Como habrá que trabajar con los fabricantes y con las empresas distribuidoras, en que por supuesto es un hábito que llega para quedarse, pero hay que entre todos contribuir a minorar en lo que esté en nuestra mano los efectos negativos, tanto en la composición de las toallitas como en la información que comercialmente tienen que llevar este tipo de productos, como por supuesto en el eliminar del mercado aquellos que pueden ser más dañinos o perjudiciales. Si la gente tuviese más conciencia de qué es lo que tira al váter, pues parte de este proyecto se podría haber minimizado enormemente. Las toallitas son un problema muy serio. Pero bueno, la mejor concienciación quizás sea la que los propios vecinos ven en sus fincas, es decir, muchos vecinos en sus fincas han tenido que llamar a los camiones Cuba a desatascar sus propios conductos porque esas toallitas ya a ellos les ha causado problemas. Estamos delante de un problema que no solo se da en Valencia, es ya un problema muy generalizado en la mayoría de ciudades europeas que tienen, digamos, nuestro nivel de vida y nuestro nivel de exigencia en condiciones de higiene, y por tanto es un problema que no va a ir a menos, sino que entendemos que va a ir a más, y por tanto la información creemos que es una línea básica para ello. Estamos hablando de unos colectores que están hechos desde hace más de 30 años y de unos hábitos de consumo que han cambiado y han variado mucho durante este tiempo, ¿no? Entonces se ha juntado un poco todo, realmente. Cuando abrimos el grifo y sale agua, todos percibimos que el sistema está funcionando. Cuando tiramos de la cadena, nos olvidamos de lo que pasa después. Las tiramos a la papelera. Tenemos una papelera en el cuarto de baño y las tiramos allí. ¿Nunca las has tirado al retrete por el inodoro? Yo no, pero tengo que reconocer que en mi casa alguna vez abres la tapa y te encuentras una.